Buenas tardes, bueno, me presentaré, soy Oscar Zamora de la empresa Rea Isla, ¿vale? Nos dedicamos a lo que es la rehabilitación energética de edificios, especialmente en la parte de los insuflados y soplador de cubierta, ¿vale? Nada, os explico un poquito pues, cómo ejecutaríamos una vivienda para los futuros proyectos que podéis tener. La ejecución la realizamos prácticamente en un día, ¿vale? Las máquinas, podemos trabajar con las máquinas tanto desde la calle como subir las máquinas a las viviendas, ¿vale? Trabajamos con máquinas pequeñas cuando llega el momento para que puedan subir por los ascensores y, bueno, no consideramos que el trabajo que realizamos es un trabajo de obra, ¿vale? Manchamos menos, por decir si manchamos menos que sería un pintor, ya que nosotros realmente ejecutamos a la pared, que es la envolvente de la vivienda. ¿Vale? Quiero decir, no tenemos ni que tapar el resto de las paredes, vamos directamente a ejecutar lo que son las paredes exteriores. ¿Cómo ejecutamos? Bueno, después de primero hacer lo que es la inspección previa a la vivienda para ver si es viable o no es viable, pues bueno, lo que hacemos es, una vez que está contratado el trabajo, llegamos a la vivienda, primero desmontamos lo que son cajones de persiana, cuando hablamos de insuflado, ¿vale? Estancamos, hacemos estanquidad a lo que son los cajones de persiana por dos temas importantes. Uno va a ser para no llenar el cajón de persiana con el material y dos, para darle a la vivienda la máxima estanqueidad que podamos darle, pues bueno, dentro de lo que era el sistema de la fachada y el cajón de persiana, ¿vale? A partir de ahí hacemos las perforaciones y las perforaciones van a venir siempre dadas del espesor de la vivienda, de la cámara, ¿vale? A más espesor nos permite trabajar lo que son las perforaciones un poco más distanciadas entre ellas, ¿vale? A menor espesor pues siempre nos obliga a hacer más perforaciones. ¿Cómo son las perforaciones? Principalmente trabajamos perforaciones de 30 milímetros, 3 centímetros de diámetro, ¿vale? Utilizamos herramientas pues, bueno, específicas para el sistema, trabajamos con boquillas giratorias que nosotros dirigimos el chorro en función, pues, bueno, donde vemos que puede faltar material, ¿vale? Y las perforaciones vienen a ser sobre metro, más o menos, entre una y la otra. Empezamos siempre en las partes bajas de la vivienda para que el producto trabaje por gravedad, ¿vale? A partir de ahí subiríamos a la parte alta del tabique, 20, 25 o 30 centímetros por debajo del forjado, y si el espesor de la cámara es pequeño, ¿vale? Pues siempre hacemos alguna pequeña perforación intercalada a todas las que ya hemos hecho. Lo que le decimos siempre a los clientes, no escatimamos si tenemos que hacer más perforaciones. Nos encontramos muchas viviendas que es, ¿cuántas me vas a hacer? Lo justo y necesario para que el aislamiento quede bien, ¿vale? Eso sería lo que es en paredes. ¿Podemos trabajar desde el exterior? Sí, ¿vale? Pero hay que saber varios condicionantes. Preferimos siempre trabajar por el interior, porque tenemos mucho más control de lo que estamos haciendo. Porque al final, el trabajar por el exterior está muy bien, es muy limpio, pero constantemente tenemos que entrar dentro de la vivienda. ¿Por qué? Porque hay enchufes que pueden estar mal sellados y por ahí se nos va a escapar el material, alguna fisura de la ventana, algún tubo de la calefacción que justo no se selló bien, entonces tenemos que estar entrando y saliendo constantemente. Quiere decir que a veces nos dicen trabajar desde el exterior porque es más limpio, sí, entre comillas sí, pero puede darse el caso de que sin querer podamos ensuciar un poquito más. Y si cabe el cajón de persiana tenemos que entrar dentro, ¿vale? Pero la opción de trabajar en el exterior sin ningún problema. Si son caravistas, trabajamos o nos intentamos adaptar a la llaga que se dejó, justo a la cruceta. Bueno, intentamos no morder el ladrillo, pero según la llaga que nos dejase el constructor en su día, pues bueno, a veces sin querer tocamos un poco el ladrillo. Lo repasamos con mortero, lo dejamos ajustado y, vamos, si mirásemos la fachada, vosotros lo sabéis, siempre hay caravistas que están esportillados y nunca nadie se dio cuenta. Basta que nosotros hagamos la perforación para que alguien vaya a mirarlo con lupa, pero bueno, una vez rejuntado, pues bueno, se queda la fachada como era. Más, ¿por qué nos gusta trabajar por el interior? Otro tema, según el aislante que tengamos dentro de la vivienda. Si el aislante que tenemos ya instalado es espuma de poliuretano, vale, nos facilita o no nos perjudica el trabajar al exterior. Nos perjudica porque es rígido, es un material rígido, y cuando nosotros perforamos con la broca, rompemos ese aislante, ¿vale? Entonces, accedemos al lado de la cámara, estamos al exterior, y yo tengo que atravesar ese aislante para llegar a la cámara que me interesa inyectar. Pero nos encontramos muchas veces que lo que hay dentro de la pared es fibra de vidrio. En el momento que yo hago la perforación desde el exterior, lo que hago es empujar la fibra contra la cámara. Y lo que hago es cegar la cámara de aire.
al final no sabemos si estamos llenando la cámara o el lado exterior de la fibra de vidrio. Entonces, en esos casos recomendamos al cliente hacerlo por el interior, ¿vale? Porque así nos aseguramos que nuestra boquilla de inyección está en la cámara, no en el lado de la fibra de vidrio que nos está obstaculizando todo el rato el material, ¿vale? Eso es lo que serían fachadas. Si nos vamos a cubiertas, las cubiertas, se están haciendo muchísimas cubiertas de edificios enteros, pues bueno, al final lo que hacemos es cubiertas de tabiquillos, típica cubierta que hemos realizado todo y hemos visto todo, cubierta de tabiquillo palomero, tabiquillo, bueno, lo que hacemos es introducirnos dentro de la cubierta, abrimos los espacios, los tabiquillos en la parte baja para no debilitar lo que sería la parte de la teja, la parte de la capa de compresión, y los vamos introduciendo por dentro de lo que es todo el laberinto. Generamos un laberinto por dentro de toda la cubierta, ¿vale? Lo que hacemos es generar una manta de lana de roca por encima de todo el forjado. Recomendamos entre 30 a 35 centímetros, ya que estamos dentro. No va a ser un gasto superior el poner 3 sacos más. Lo que realmente lleva trabajo es introducirnos dentro, reconstruir el tabique, ya no lo reconstruimos, ¿vale? Se queda, pero es un orificio justo para pasar nosotros. Pero bueno, ya ponerle un poco más de aislante o menos no va a ser la parte que incremente el presupuesto, ¿vale? Entonces, pues bueno, recomendamos por lo menos llegar a una resistencia 5, ya que subimos ahí porque ya no se va a volver a subir. Ventaja que tenemos con soplado de cubiertas, principalmente que rellenamos todos los huecos. Si lo comparásemos con un aislamiento puesto en una manta de fibra, ¿vale? Al final, los tabiquillos están colocados unos a 60, otros a 65, otros a 80, según el machembrado. Los recortes, bueno, si entra un instalador y quiere poner manta en el suelo, lo que nos hemos dado cuenta es que al final no queda bien. Al final hay un montón de puentes térmicos, eso no se rellena bien y según ellos van pasando lo van a estar rompiendo a veces las mantas. Pero a más, a favor nuestro es que todos los tabiques que se generan siempre dejando huecos entre ladrillos para ahorrar en ladrillería. Vale. La lana, la ventaja que tiene es que se comunica por dentro, por lo que sería por entre medio de los tabiques, y comunica una calle con la otra. ¿Qué evitamos? Puentes térmicos hasta del tabique que está sujetando la cubierta. Entonces es un sistema que se está haciendo mucho, ¿vale? Y lo están notando sobre todo en las partes altas de los edificios, los que viven bajo cubierta. Si no tenemos acceso con trampillas que suele haber en los huecos de las escaleras, subimos a la cubierta, quitamos 4 tejas, hacemos el hueco, nos introducimos dentro, hacemos todo el trabajo que tenemos que hacer, salimos por lo que sería el hueco que hemos generado, ponemos un lerbometal, capa de compresión, mortero y reconstruimos otra vez la teja como estaba y realmente quitamos 4 o 6 tejas. Si la cubierta no es alta y no podemos estar de pie dentro, introducidos dentro, lo que hacemos es buscar todas las calles y ir abriendo huecos en cada calle para meter las mangueras y introducir, pues bueno, lo que serían los 30-35 o por lo menos sacar una media, ¿vale? Que empezaremos en 0, porque si estamos, lo que es la cubierta, la caída de la cubierta, empezaríamos en 0, igual la parte alta vamos a 60, pues lo que hacemos es rellenarla prácticamente en su totalidad. Donde es 0, por donde es 30-60, al final me da una media, bueno, pues del aislamiento contratado, que son 30 centímetros. ¿Vale? Eso es la parte de cubierta, que es la más sencilla. Entonces, si nos vamos a la parte de insuflado, pues bueno, lo que utilizamos son máquinas de insuflado especialmente diseñadas para insuflar, ¿vale? Trabajamos con mangueras de transporte de material, y lo que introducimos dentro del material pues sería la lana de roca, Rocking S para el insuflado. Principalmente para mí es el mejor producto que hay ahora mismo, es un producto de fibra muy corta, se compacta 70 kilos de densidad. Nos gusta mucho porque nosotros en nuestro almacén hacemos muchas pruebas con todos los productos que inventamos, que se inventan, ¿vale? Y al final nos damos cuenta que es el producto que mejor corre, que mejor compacta, y en espacios de 1 centímetro hemos llegado a introducir el material, ¿vale? Sí que es verdad, mucha densidad, mucha presión, muchas perforaciones, pero hemos llegado a conseguirlo. Ahora el tema es si es viable para el cliente contratar un servicio de 1 centímetro, ¿vale? Pero lo podemos hacer. Ventaja principalmente de este producto, su compactación, 70 kilos de densidad, que nos garantiza, aparte de todas las propiedades que tiene la lana de roca, pero una que nos encanta es la estabilidad a las corrientes de aire. Si lo comparamos con el resto de productos que hay, como lanas minerales, poliespanes, celulosas, etc., es el producto que más densidad nos da a muy buena conductividad. Entonces, para zonas de corrientes de aire o
que sufre, por ejemplo, Zaragoza, tiene un problema de aire, no un problema, su zona, ¿vale? Pues lana de roca es el producto más efectivo que se puede instalar. Y sobre todo eso es un producto, al ser una fibra tan cortita, se introduce muy bien en cualquier espacio libre que pueda quedar, ¿vale? Hay otros productos como podría ser la Rockinelle fibra más larga, en una fibra larga ganamos mucho volumen, ¿vale? Con menos kilos, ¿vale? Pero a la hora de introducir, si le apretamos mucho en tabiques pequeños, aparte que cuesta mucho introducirlo y es inviable, es bastante de locura hacer las perforaciones porque todo el rato se tasca la máquina, hacemos pantallas. Hay en el mercado fibras muy largas que sí que es verdad que tienen muy buena conductividad, que sí que es verdad que se compacta a baja densidad, pero cuando le quieres introducir más densidad, ¿por qué? Porque la cámara es muy estrecha, porque la boquilla que estoy utilizando es muy fina y me obliga a trabajar a mucha densidad. Nos hemos dado cuenta que al final los aislantes, a más densidad según su composición, nos van creando pantallas. Y cuando tú le aprietas más, en vez de compactarse más, nos crean, que le decimos nosotros, coqueras. Lo mismo que el hormigón. Y empezamos a ver en todos los muebles que tenemos nosotros en la empresa, que son todos de metraquilato, más densidad, y vas viendo que te va haciendo agujeros el aislante. Más densidad, sí que entra más kilos. En unos sitios se aprieta mucho, en otros no tanto, y al final, donde ha apretado mucho, no deja que el material corra y se hacen coqueras. Son puentes térmicos. Todo puentes térmicos que se pueden generar. Y cuando nos ocurre que hemos hecho un muy buen aislamiento, como se nos haya generado puentes térmicos porque el aislante no ha llegado, van a ser puntos y focos de mo sí o sí, porque hemos focalizado todo el problema a esos 4 agujeros y ahí se va a condensar todo. Entonces es importante, a veces con los materiales, pues bueno, la Rockinelle la verdad que es un producto para nosotros top de todo lo que podemos encontrar. Diferenciaremos lo que es un producto de fibra que se compacta, es un producto de insuflar y lo que hacemos es compactarlo dentro del tabique. A otros productos como podría ser el EPS, que es un producto rellenable. Lo que hacemos es rellenar el tabique. No hay más, rellenarlo. No se va a compactar entre sí y, pues al final es un producto muy volátil que a la mínima que podamos tener alguna pequeña perforación es un producto que tiende a escaparse de la cubierta, de las paredes, ¿vale? Las fibras lo que hacen es entrelazarse entre sí y lo que conseguimos es una manta de lana de roca, pero nosotros la conseguimos continua por toda la pared. No son placas, ni generamos, ni hay recortes, ni hay fisuras. Continua. Entonces, pues bueno, nos da lo que decimos más estanquidad. Trabajamos con la máquina, son máquinas que trabajan desde dentro de la vivienda, con muy bajo consumo energético, o sea, lo que es corriente eléctrica, porque al final en las viviendas, la contratación que están teniendo en las viviendas, 4.000, 4.500 vatios, bueno, es una máquina que trabaja 2.500 vatios. Nos facilita que no tenemos que trabajar con generadores, ¿vale? Podemos trabajar desde la vivienda o desde la calle. Si es desde la calle, estiramos la manguera a la vivienda, ¿vale? Y a partir de ahí, pues bueno, con las boquillas de inyección, son giratorias, vamos haciendo las perforaciones y rellenando lo que sería toda la cámara. Y si queréis, os hago lo que sería un llenado, poquito, para que veáis cómo corre el material, ¿vale? Cómo realizaríamos las perforaciones. Aquí hay una explicación. Esto sería un tabique de más 4 centímetros, es lo más característico, lo que más nos estamos encontrando. 4 centímetros. Daríamos una perforación en la parte baja, continuaríamos con la parte superior del tabique, que sería a 25 o 30 centímetros del forjado, para que cuando yo ponga la boquilla con el chorro hacia arriba, no me choque aquí y me deje de salir material, porque entonces no corre, no tiene fluidez, y si el tabique me ha ocasionado, y me doy cuenta cuando inyecto, me ha ocasionado problemas, ante la duda, le hacemos uno en medio, y lo que haremos es compactar esta parte que se ha podido quedar un poco más debilitada. Si vamos a lo que son zonas de radiadores, trabajamos en los laterales del radiador, típico, nos encontramos el radiador, no hay que desmontar el radiador, lo que hacemos es una perforación en un lado, otra perforación en el otro, y dirigimos el chorro para que, sobre todo, quede bien aislado detrás del radiador. Es un punto de pérdida energética muy importante, ¿vale? Cuando vamos a ventanas, pues lo mismo, rodeamos todo lo que es el espacio de la ventana, porque sabemos que los focos que se van a pronunciar, pues siempre van a ser los marcos de la ventana que empiezan a sudar o a llorar, ¿vale? Eso ya depende también de la ventana, sus roturas de puente térmico, etc. ¿Vale? Y eso sería un poquitín el sistema que utilizamos. Tema precio, que seguro que es importante, ¿vale? Estamos hablando de un aislamiento de una vivienda convencional, al final todas las viviendas, 2 caras al exterior, tengan unas 70 metros y la otra tenga 90,
Los metros cuadrados de fachada más o menos vienen a ser siempre los mismos, ¿vale? Bueno, estaremos rondando sobre los 1.400, 1.600 euros más IVA, lo que sería un aislamiento de un día, ¿vale? El trabajo, lo que sería. Vale, vamos a hacer un llenado, que es un poquito... Dejar el mando de aquí. Vale, estoy trabajando a baja presión, ¿vale? Los tabiques de la artillería trabajaríamos a mucha más presión, ¿vale? Y bueno, me permite dirigir el chorro hasta que se compacte el producto, como os decía. Esto sería rellenar, esto es rellenar. Y ahora veremos cómo poco a poco el aire va compactando y lo apretará. ¿Vale? A más presión, más aire que le diese, más peso cogeríamos. Pero bueno, sube un poquito el aire. Cada vez que yo le estoy girando, lo que estoy haciendo es buscar, ¿vale? Lo que estoy haciendo es buscar espacios donde el aislante sí que ha rellenado pero no ha compactado. Yo lo giro y si la presión del aire encuentra algún sitio donde el material no ha compactado, lo que hace es volver a, sacar, a inyectarle material y por eso va todo el rato a golpes, ¿vale? Lo que os digo, ahora mismo está graduada para darle una densidad, estaremos sobre 30-40 kilos de densidad. Lo normal sería ir doblado en potencia de aire, ¿vale? Compactaría mucho más. Además que no, por no generar mucho, que no se vaya a generar mucho. Entonces, una vez que hemos hecho la parte baja, nos iríamos a la parte de arriba. Cuando la máquina encuentre o el material encuentre un obstáculo y no pueda entrar porque le cuesta poner el aire, porque le falta presión, ella misma parará, dejará de introducir material y nos avisará que hay que buscar otra vez espacio libre. El toro, lo comentaba, sin perforaciones, sin saque arriba y está muy separado. Ahora mismo, buscar espacio libre. De vez en cuando trabajamos solo con el aire. Trabajamos solo con el aire, pues bueno, para generar, limpiar un poquitín la cámara, si nos está generando un poquitín de suciedad, y una vez que le generamos aire, vamos a tirar. Y vamos a pedir el medio. Si nos sale el tapo.
material, pero lo que decíamos, por seguridad, vamos a probar si entra bien y si no, pues quiere decir que el tabique está compatible, ¿no? Listo, perfecto. Está terminado. Está bien. Al acabar, tapamos los agujeros, repasamos todo, pues bueno, siempre nosotros como trabajamos es, ponemos malla, siempre en todas las perforaciones que hacemos, ponemos lo que sería escayola y un poco de malla para que no nos marque nunca la fisura de esas perforaciones que hicimos, y lo siguiente ya es aplicar. ¿En un día dices? En un día, sí, en un día. Bueno, 100 metros cuadrados, 60 de pared, más o Un menos. día, un día de parto. Yo de hecho he chuflado en casa 10 centímetros de cama, pasta usada y menos de 10 y se nota la diferencia en, o sea, al mismo día tú notas la diferencia de como mejora, como que tienes confort. Pero que de un día para otro la gente ya de una vez acabado el trabajo, el día siguiente, esa noche ya lo nota. Nota que su vivienda ha cambiado, algo ha cambiado. Luego lo nota ya en la factura. Pero en esa noche mismo ya dice, algo notado, algo notado. Bueno, pues está bien. Si has notado algo, al final esto es mejor de sensaciones que no. Y luego ya llega a la economía. Pero principalmente sensaciones de que algo he hecho bien. Sí. Yo tengo una pregunta, bueno, vamos por relación con lo que te he comentado antes. Mi preocupación es un poco la continuidad. Entonces, claro, ahora aquí lo estamos viendo todos y al final la superficie, bueno, el volumen es cerrado. Y has comentado que había una separación de 1 metro entre perforaciones, pero que según requisiera la vivienda fachada, pues podríais hacer más, claro. Pero eso es lo máximo de distanciamiento, ¿eh? Sí, Más sí. de eso no vamos a distanciarnos. Pero la pregunta es, ¿lo notas tú cuando el material ya no te, Sí. o sea, la máquina ya no te da más material, no te da más espacio, o cómo hacéis esa comprobación? O sea, para asegurarse de que... O sea, ¿cómo comprobamos nosotros cuando la máquina deja de entrar material? Quiere decir que ese orificio, ese agujero, esa parte alrededor del agujero está llena. ¿Vale? La tenemos llena. Solo lo tenemos, porque la máquina no entra más. ¿Qué hacemos? Por si acaso, vamos girándola buscando por si en algún sitio en concreto sí que hay material, pero no ha compactado. Entonces, si eso ocurre, lo que hace es la misma presión de la máquina vuelve a expulsar material para acabar de compactarlo. Comprobación, lo que te decía, es menos los kilos que nos están entrando de saldo. Si hemos calculado 1 metro cúbico, 2 metros cúbicos de material, pues más o menos va a ir por ahí. ¿Vale? Te digo, es approach, porque es bastante complicado porque la cámara está sucia y hay cosas que no podemos controlar. ¿Vale? Ante la duda, lo que te decía, ante la duda, hacemos las perforaciones más. O sea, los instaladores lo saben muy claro, o sea, no escatimamos en perforaciones. Vale, y la duda sería porque igual te sobrará material, por ejemplo, o en qué momento dudarías. No dudarías, el material ha entrado bien, no dudo. O sea, nos sentimos nosotros... Ante la duda hago más perforaciones. ¿En qué momento se te generaría? Pues si me ha costado mucho introducir el material. Si estamos nosotros trabajando aquí, porque traba muy bien, es una cámara limpia, está preparada para una ponencia, ¿vale? Pero nosotros notamos que cuesta mucho. Y tienes que dar el material, y ahora aire, y ahora material, y ahora aire, porque ves que todo el rato se está gozando. ¿Vale? Nosotros lo sentimos, eso que he hecho de darle al aire un momento, era para que apartase el material que estaba generando al lado de la boquilla. ¿Vale? Lo que quiero es que se aparte de ahí, porque es que si no se va a gozar. ¿Vale? Entonces, nosotros lo tenemos que estar haciendo constantemente. Aire, material, es porque nos está dando muchos problemas. ¿Qué cámara nos da? La de 4 centímetros, 3. A partir de 5 para arriba, eso traga y traga y traga. ¿Vale? Pero lo notamos nosotros si nos obliga a esforzarnos más. Vale. Y lo notamos porque es que es darle y se para. Le das y se para. Le das y se para. Entonces sabemos que es nosotros, la tenemos que ir parando nosotros. Vale. Y entonces esa dificultad nos obliga a hacer más perforación. Vale. Si tenemos que hacer alguna cosilla, algún trabajo, y estáis a lo nuestro, lo veréis y dirán, vale, ahora empiezo a entender eso. ¿Vale? Siempre intentamos trabajar a más densidad de lo que nos dice el certificado. ¿Vale? Si vamos a 70, ¿vale? Pues bueno, no nos importa irnos a 80. Sabemos que no vamos a perder dato técnico, pero nos va a garantizar de que el producto vuela bien dentro del tabique y se compacta bien.
¿vale? Lo que no hacemos es Arabaza. Arabaza sí que es un riesgo de asentamiento muy alto. ¿Vale? Y con el tiempo se verá en la parte esa del Tabiquende que empieza